Bienvenido, bienvenida. Seguimos con PLSQL. Vamos a ver un detalle más sobre bases de datos un poco más avanzado. Vamos a hablar sobre todo, como parte, digamos, más difícil, quizás más importante, de qué son los triggers. Pero también tendremos un pequeño contacto con las excepciones como forma de comprobar errores y de interceptarlos en caso de que algo vaya mal durante la ejecución. Pues bien, las ideas básicas de las excepciones, si ya has trabajado con cualquier lenguaje de programación más o menos moderno, debes conocerlas. La idea está en que puede haber ciertos errores en tiempo de ejecución y lo que queremos es interceptarlos para que no interrumpan nuestro programa, sino que podamos nosotros dar ciertos pasos y hasta cierto punto recuperarnos de ese error. Los distintos tipos de errores que se puedan interceptar dependerán de cada sistema. Por ejemplo, en un gestor de base de datos lo habitual será que sean errores del estilo de que no haya datos, de que haya datos duplicados cuando intentamos guardar. Entonces, en nuestro caso, en Oracle, vamos a comentar solo los que, a mi criterio, son los más habituales, los más importantes. Por una parte, tenemos un error conocido como no data found. Es decir, he intentado pedirle que me dé datos y no he encontrado datos. Debemos recordar que un select into funciona bien cuando recibe un registro y solo un registro. Si nuestra consulta no devuelve datos, se interrumpe con una excepción. Esa excepción es el no data found que aprenderemos a interceptar. Y también está el caso contrario, que reciba más de un registro, y en ese caso el error se llama too many rows, demasiadas filas. Pero realmente hay más. Por ejemplo, tenemos un dup val on index, que corresponde a cuando yo intento guardar con un insert y resulta que ese índice ya existía. Si duplico una clave primaria, el segundo dato no se guardará y mi script se interrumpiría con una excepción que podremos interceptar. Y además tenemos, por ejemplo, un invalid cursor para cuando leemos un cursor y algún error de tipo inesperado, del tipo que sea, pero también tendremos un others para atrapar cualquier excepción, sea del tipo que sea, y por lo menos dar un mensaje de aviso en vez de que el script se interrumpa por completo. Dicho así suena muy raro, vamos a ver un ejemplo de cuál es la sintaxis y aplicarlo a un caso más o menos real. Por una parte, la sintaxis es abro mi bloque con begin, sea un bloque anónimo, sea un procedimiento, sea una función, pondría todas las órdenes que yo quisiera, pero al final, en vez de terminar con end, pondré la palabra exception. Y empieza ahí la zona de manejo de excepciones. Para cada excepción que yo quiera interpretar, pondré primero un when, luego el tipo de excepción, cosas como ese too many rows, y luego then para indicar la continuación qué cosas quiero que haga en caso de que ocurra ese error. Insisto, este bloque when se podría repetir una o varias veces. Y finalmente ya sí que aparecerá mi end que termina mi bloque, insisto, sea bloque anónimo, sea un procedimiento, sea una función. De modo que un caso real de esos que intenta recibir datos y guardar un select into podría ser algo parecido a esto. Podríamos tener un select que reciba un cierto campo, que lo guarde en cierta variable. Tendríamos más cosas entre medias, pero ya sabemos ese select into fallará si o bien no obtengo ningún registro o bien obtengo más de uno. Con lo cual abriríamos un bloque exception y diríamos cuando el error sea del tipo no data found, quiero que, y por ejemplo vamos simplemente a avisar. Avisamos diciendo al usuario que no hay datos. Y tenemos más posibles errores, con lo cual diríamos, y si el error del tipo too many rows, demasiadas filas, le damos un mensaje de aviso que sea adecuado. Y podríamos incluso el cajón desastre, el sitio en el que cabe todo, que sería ese when others. Si pasa cualquier otra cosa, le aviso de que ha habido un error que yo no esperaba que hubiera, pero que sea como sea, he llegado hasta ahí. Y entonces, insisto, es cuando ya sí que terminaría mi bloque. Vamos a probar esta idea. Y para eso en SQL Developer tendríamos algo parecido a esto. Nuestro select que pide un cierto dato, por ejemplo el espacio ocupado en megabytes, que lo guarda en una cierta variable que ya sabes yo tendré que haber declarado, la he llamado espacio, y vamos simplemente a mostrar esa variable. Pero habrá ocasiones en las que no se llegue a mostrar, porque este select falle. Es decir, yo intentaría hacer una línea como esa, un put line en la ventana de salida, pero como quizás vaya mal, voy a abrir un bloque exception. Y ahora voy detallando cada posible excepción y qué quiero hacer si ocurre. Insisto, en nuestro caso va a ser simplemente avisar al usuario. Por ejemplo, cuando no haya datos, le aviso no hay datos. Y cuando haya más de una fila de resultados, le digo que hay demasiados datos, que no puedo manipularlos.
Y lo dicho, podría terminar incluso con él y si pasa cualquier otra cosa inesperada, vamos a avisar también. Y en cualquier caso, nuestro bloque deberá terminar con end. Y aparentemente ya lo tenemos. Ahora es de esperar que como le pido dame el espacio ocupado de mis juegos, y habrá más de un juego, el error que salte es el de demasiados datos. Vamos a probarlo. Y efectivamente nos dice que ha terminado correctamente y que hay un error que es que hay demasiados datos. Pues se podrían hacer muchas más cosas. Yo podría crear mis propios tipos de excepciones, lanzar excepciones cuando yo lo necesitara, pero son detalles un poco más avanzados que vamos a esquivar y vamos a ver unas pinceladas sobre cómo va eso de los triggers. Y la idea básica es que esos triggers, que en ocasiones se traduce por disparadores, son simplemente unos fragmentos de programa que se pondrán en marcha cuando ocurran ciertos eventos en mi base de datos. ¿Qué tipo de eventos nos puede interesar en una base de datos? Pues típicamente respuestas a ciertas órdenes de SQL, respuestas a insert, a delete, a update. Es decir, si yo inserto datos, si yo borro datos, si yo modifico datos. Puedo hacer que entonces salte un manejador de eventos, compruebe si mis datos son correctos, si hay alguna cosa que hacer con ellos, antes o después de que se guarden o de que se borren. ¿Y cómo haremos para indicar eso de que ocurra antes de que se guarde o después de que se borre, cosas por el estilo? Pues la sintaxis va a ser básicamente, primero empezaremos con create trigger y un nombre. O ya sabes, muy habitual, create o reemplace, créame o reemplázame, para si ya lo he creado antes, poder modificarlo sin tener que destruirlo. Luego le deberé indicar si quiero que ocurra antes o que ocurra después de uno de esos eventos. Insisto, los eventos serán o insert, o delete, o update. O inserto datos, o borro datos, o modifico datos. Luego siempre le indicaré a qué tabla quiero que afecte ese cambio y seguiré con for each row para cada fila que vaya a participar de esa operación. Por ejemplo, si borro 20 filas, lo hará para cada una de esas 20 filas. Y a continuación se indica qué operación quiero hacer. Por ejemplo, quiero que me conviertas esto a mayúsculas. O quiero que compruebes si este dato existe en esta otra tabla. O quiero que vuelques una copia en esta otra tabla. Esta es la sintaxis en general. Vamos a ver un ejemplo concreto aplicado a la sintaxis genérica, la que usa por ejemplo MySQL, y luego veremos qué cambios habría en el caso de Oracle. Por ejemplo, yo podría decir, quiero crear un trigger que lo que haga es que cuando yo guardo un nuevo juego, revise ciertas cosas y quizás haga ciertos cambios. De modo que sería un before insert. Antes de insertar vas a comprobar lo que guardo. Y ya sabes, siempre hay que aplicarlo a una tabla, con lo cual en mi caso es on juegos, en mi tabla de juegos. Seguimos siempre con for each row para cada fila que sea parte de ese conjunto de filas que van a estar afectadas, en este caso para cada fila que yo vaya a insertar, aunque sea un insert masivo. Y en mi caso, por ejemplo, lo que podría hacer es que el código fuerce a que siempre se guarde en minúsculas. Que incluso si yo intento guardar un código en mayúsculas, cuando va para la base de datos se guarda en minúsculas. Y para eso lo que haríamos es usar la palabra set para indicar quiero hacer un cambio a un dato. Y tenemos pseudoregistros llamados new y llamados old. Ahora veremos los detalles, pero la idea está en que ese nuevo registro que estoy guardando, momentáneamente se le conoce con el nombre new. De modo que yo puedo decir, en este registro que vas a guardar, quiero que me cambie su código de plataforma. Insisto, no se llama juego.código de plataforma, ni juegos, que es el nombre de mi tabla, sino new, refiriéndose a ese nuevo registro que estoy recibiendo. Pues diría, de ese nuevo registro quiero que el código de plataforma sea el valor en minúsculas de ese código de plataforma. Así consigo que cada dato que yo guarde, su código de plataforma siempre esté en minúsculas. Porque antes de guardarlo, before insert, va a tomar ese código de plataforma que le llega y lo va a convertir a minúsculas. Esa es la idea básica. En la sintaxis de Oracle habrá apenas un par de cambios, pero un par de cambios importantes. Empezamos igual, insisto, create or replace, nombre de mi trigger. Le digo antes de guardar en tal tabla o ya veremos después de guardar, después de borrar, después de modificar, según el caso. Seguimos siempre for each row y el cambio está aquí. En Oracle casi todo eran bloques anónimos, con lo cual como primera diferencia deberé indicarlo entre begin y end.
Y como segunda diferencia, en vez de usar la palabra set para decir quiero que cambies esta variable, lo que haremos es preceder ese new y ese old por 2 puntos, para que sepa que son un algo especial, un algo que tiene que mirar con cuidado. De forma que pondríamos 2 puntos new, punto código plataforma, quiero que sea el resultado de convertir a minúsculas ese 2 puntos new, punto código plataforma. Insisto, sin la palabra set y con 2 puntos antes de new o antes de old. Cerramos el bloque y esa sería la apariencia de nuestro primer trigger. Vamos a probarlo, a comprobar que funciona y haremos un segundo trigger. Comenzamos por el trigger como tal. Esa es la apariencia. Quiero que me crees o me reemplaces un trigger que voy a llamar nuevo juego. Lo tienes que lanzar cuando vaya a insertar en juegos, justo antes. Y para cada registro que yo inserte, el código de plataforma de ese nuevo registro que vas a guardar, quiero que sea el resultado de convertir a minúsculas ese código de plataforma. Intentamos lanzarlo y nos debería decir que, si todo ha ido bien, que lo he guardado correctamente, que lo ha compilado correctamente. Efectivamente, trigger nuevo juego compilado. Ahora vamos a probarlo. Vamos a intentar guardar un dato cuyo código esté en mayúsculas. Y lo podríamos hacer así. Guardo un nuevo juego, solo voy a indicar el código, el nombre y la plataforma. Va a ser Super Mario Galaxy para plataforma Wii, pero no me doy cuenta y pongo el nombre Wii en mayúsculas. Intento guardar y me dice que he insertado una fila, no tengo ningún mensaje de error. Voy a comprobar cómo ha quedado esa fila. Le digo muéstrame el nombre y el código de la plataforma para ese juego cuyo código de juego es SMG. Y mi respuesta es que el juego es Super Mario Galaxy y que la plataforma es Wii, escrita en minúsculas. Es decir, una primera utilidad de los triggers es validar datos, hacer mucho más que lo que hacían los check de los create table. Puedo llegar a cambiar datos antes de que se guarden. ¿Y a qué se refiere ese old y ese new? Pues depende de cada tipo de operación. Es algo más intuitivo de lo que parece en un primer vistazo. Por una parte, cuando yo lo que hago es modificar un registro, cuando hago un update, old tendrá los valores de antes de modificar. Por ejemplo, si yo digo, este juego yo había escrito mal su nombre, old.nombre será el juego que tenía antes de la orden update. Y new.nombre será el nuevo valor para ese nombre, el que va a tener después de que yo haga esa orden update. Pero si inserto o si borro, ya no tendrá tanto sentido el old y el new porque solo tendré un registro que desaparece o un registro nuevo que aparece. Por ejemplo, si lo que hago es un insert, en ese caso todo estará en new y old estará vacío, no hay un dato antiguo. Todo lo que llega va a parar a ese new, a ese falso registro new temporalmente. Y por el contrario, si borro, el registro va a desaparecer, con lo cual toda la información anterior estará en old. Con old.nombre yo podré saber el nombre de ese registro que se va a borrar. Y new estará vacío, no podré consultar new.nombre porque no tiene sentido, porque ese registro se va a perder. Y con esto vamos a ver un segundo uso muy habitual de los triggers, que es hacer copias de seguridad. Por ejemplo, podríamos hacer que, si yo borro un cierto juego, se copia a otra tabla, para que no lo pierda por completo. Y en ese caso lo que haríamos es crear un trigger que se llame, por ejemplo, pues juego borrado, que en este caso se va a lanzar después de borrar un dato en la tabla de juegos. Y lo que haremos en ese caso es, para cada registro, sea uno o sean muchos, insertar en otra tabla. Yo me crearía una tabla que se llamara, por ejemplo, pues juegos borrados o algo así. Es un nombre parecido al trigger pero que debe ser distinto, aunque se parezca. Y lo que queremos decir, quiero insertar en esa tabla de juegos borrados un nuevo registro que va a tener como nombre el nombre de ese registro que acabo de borrar y como código el código de ese registro que acabo de borrar. Y ya puedo cerrar mi bloque con end. Vamos a probar también este ejemplo. En este caso comenzaríamos por crear esa tabla auxiliar a la que van a ir los datos que yo borre. No voy a molestar ni siquiera en crear clave primaria, de forma que si yo borro 2 veces un juego y lo recupero y lo vuelvo a borrar, no tenga problemas de colisiones. No debería haber problema a la hora de crear la tabla. Vamos a comprobar que está vacía, simplemente con un select que nos muestre su contenido. Nos dice que no ha encontrado ninguna fila, pues vamos a crear el trigger. Insisto, se va a lanzar después de borrar en la tabla de juegos y lo que va a hacer es que en esa nueva tabla de juegos borrados va a insertar
los datos de ese registro que perdemos. Lo lanzamos. Nos dice que compilado. Vamos a probar a hacerlo. Voy a borrar el juego que acabamos de añadir ese juego con código SMG. Nos dice que una fila eliminada. Vamos a hacer un select para comprobar que realmente ya no está. Va a ser el mismo select que antes habíamos usado para comprobar que el código se convertía en minúsculas, pero que en esta ocasión nos dice que no existe ese juego porque lo acabamos de borrar. Y en cambio, si miramos lo que hay en la tabla de juegos borrados, veremos que ahí sí que están su código y su nombre. Hacemos un select que nos muestre todo lo que contiene. Y efectivamente tenemos el juego con código SMG con nombre Super Mario Galaxy. Pues esas son las ideas, pero como siempre para asentarlas hay que intentar practicarlas. Podemos hacer un primer ejercicio de triggers, que sea una tabla cambios de nombre, que tenga el código del juego, la fecha, nombre inicial y nombre final. Y un trigger que se puede llamar muy parecido, se puede llamar cambio de nombre, que lo que es que cada vez que yo cambio un nombre, me anote para qué juego ha sido, cuál era el nombre que tenía antes, cuál era el nombre que tenía después. La fecha la puedes escribir con sysdate. SYSDATE. Eso tomará la fecha actual del sistema. De modo que tendrás que usar el código del juego, da igual el anterior o el posterior, el nombre antiguo, old.nombre, el nombre nuevo, new.nombre, y sysdate para la fecha. Y por practicar también un poquito lo que son las excepciones, pues por ejemplo, mostrar código del juego, que reciba el nombre de un juego, busque si está y muestre su código. Problema, puede ocurrir que el juego no exista o que haya varios juegos que se llamen igual. En esos casos lo que debería hacer es escribir o error no encontrado o error duplicado en vez de ese código, que no va a ser único o que ni siquiera va a existir.